En los próximos minutos voy a desarrollar el tema de la manipulación del lenguaje como arma política y me van a permitir ustedes que empiece leyendo unas líneas de una de las novelas clásicas del siglo XX. Dice así: desperdigados en Londres había solo otros 3 edificios de tamaño y apariencia parecidos. Empequeñecían de tal modo la arquitectura de los alrededores que desde el tejado de las casas de la Victoria se divisaban los 4 a la vez. Eran la sede de los 4 ministerios en los que se dividía todo el sistema gubernamental. El Ministerio de la Verdad, que se ocupaba de las noticias, los espectáculos, la educación y las bellas artes. El Ministerio de la Paz, encargado de los asuntos relativos a la guerra. El Ministerio del Amor, que se ocupaba de mantener la ley y el orden. Y el Ministerio de la Abundancia, que era el responsable de los asuntos económicos. Sus nombres, en nueva lengua, eran Miniver, Minipax, Minimor y Minindancia. Las palabras que acabo de leerlas, en las que se describe no una utopía de futuro, sino una distopía de futuro, corresponden a una novela que se publicó no sin poca dificultad en el año 1949 y cuyo autor era un antiguo funcionario colonial británico que respondía al nombre de Eric Blair, aunque ha pasado a la historia de la literatura con su seudónimo de George Orwell. La novela era 1984 y, al igual que Rebelión en la Granja o La Granja Animal, fue una novela que literariamente era extraordinaria, que analizaba con un estilete cortante la realidad política e incluso señalaba lo que podía ser la realidad política futura y que casi nadie quería publicar por la sencilla razón de que la crítica al sistema socialista era tan evidente que no se podía negar. Orwell sabía de lo que estaba hablando en cuanto a la manipulación del lenguaje. Podía expresar de una manera que, si uno no leyera el resto de la novela, resultaría cómico cómo se manipulaba a la población simplemente desde los 4 ministerios que formaban el gobierno de ese ente futuro, de esa Inglaterra socialista en la que vivía el protagonista de su novela. De manera bien significativa, el Ministerio del Amor se ocupaba de la ley y el orden. Sin duda la ley y el orden son importantes, pero no parece que sea lo que más encaje con la idea de amor. El Ministerio de la Paz era precisamente el ministerio que se dedicaba a la guerra. El ministerio de una población, de manera consciente y cruel, muerta de hambre, era precisamente el Ministerio de la Abundancia. Y el Ministerio de la Verdad se ocupaba de actividades como los medios de comunicación o las artes, que no eran nada más que canales indiscutibles de mentira y manipulación. En ese sentido, la manipulación del lenguaje era tan absolutamente clara que Orwell se permitió inventar palabras como la famosa double tag o doble lengua, que permitía manipular el lenguaje para que el lenguaje dijera exactamente lo contrario de lo que se suponía que debía decir. Y, por cierto, en ese mundo en el que Orwell describía cosas extraordinarias, tengo que decir que hace unos años descubrí con enorme sorpresa que Orwell, más que inventar sobre el futuro, en muchos aspectos simplemente describía la realidad que él había vivido en España. No voy a relatar el final de 1984 porque supongo que entre los asistentes puede haber gente que no haya leído el libro y no sería elegante destriparles su conclusión. Pero para aquellos que hayan leído 1984 y que conozcan el final, tengo que decirles que la tortura pavorosa que George Orwell relata en las últimas páginas de su novela es una tortura que efectivamente se aplicó en España, que la aplicaron los agentes de Stalin y que en uno de mis libros, En Checas de Madrid, yo reproduzco gráficamente lo que es el manual del NKVD para actuar en la Unión Soviética y, por supuesto, también en España, y aparece dibujada de manera muy clara la misma tortura a la que se ve sometido el desdichado Wilson en 1984. George Orwell imaginaba el futuro, pero desde luego no imaginaba que la manipulación del lenguaje fuera un arma política.
ahí no trazaba el futuro. Describía un pasado que él había vivido en España en 1937, donde estuvo a punto de ser fusilado no por el ejército de Franco contra el que combatía, sino por los agentes de Stalin en Barcelona, y por supuesto estaba marcando algo real, una de las grandes armas desde el siglo XX para conseguir someter a los demás políticamente es la manipulación del lenguaje. En los próximos minutos quisiera detenerme en algunos de los movimientos ideológicos que han utilizado esa manipulación del lenguaje, esa doble lengua, esa desvirtuación de la realidad para poder avanzar en términos políticos. Y en ese sentido son algunos de ellos anteriores a Orwell, pero orwellianos hasta la médula, y otros posteriores a Orwell y parece ser que discípulos aprovechados. En primer lugar, la utilización, la manipulación del lenguaje como un instrumento político que va más allá de la mera propaganda y que acaba convirtiéndose en un sistema entretejido de enorme coherencia, de un peso absolutamente irresistible, se produjo con el marxismo-leninismo. Subrayo lo de marxismo-leninismo porque, a fin de cuentas, Lenin era un hereje marxista, enmendó la plana de Marx en algunos aspectos y, por supuesto, lo hizo convencido de que mejoraba la táctica y la estrategia del filósofo alemán. Y en ese sentido, los aportes de otros autores a Lenin, como es el caso, por ejemplo, de Nechayev, no son en absoluto pequeños ni desdeñables. Lenin estaba reformando, recreando el marxismo y permitiría que efectivamente llegara al poder. Y ahí ciertamente parece bastante claro que concibió algunos aspectos de la manipulación del lenguaje como instrumento político. Por ejemplo, el bolchevismo creó por primera vez un término que todavía hoy resulta indispensable en ciencia política, agitprop, agitación y propaganda. Lo que tenía que servirse a las masas no era información, no era educación, no era ni siquiera concientización, lo que había que servir era agitación y propaganda, siguiendo el principio claramente leninista de que la mentira es un arma revolucionaria. Y esto implicó la manipulación del lenguaje desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, el marxismo-leninismo consiguió crear palabras mordaza, una forma de manipulación del lenguaje que sigue teniendo un enorme éxito a día de hoy. Había palabras que inmediatamente silenciaban a cualquier persona que quisiera debatir o discutir la situación política que existía, las medidas que se pudieran tomar, etcétera, etcétera. Las palabras mordaza de Lenin inicialmente, que podían ser lo mismo lacayo, que pequeño burgués, que guardia blanca, efectuaron en algún momento, se encontraron en algún momento con innovaciones verdaderamente extraordinarias, como el uso del término fascista en un sentido totalmente negativo. Tengo que decir que en términos reales el fascismo es un movimiento político de carácter socialista y nacionalista, fundado por el italiano Benito Mussolini y que tiene unas consecuencias, una definición y unos límites muy claramente fáciles de delimitar. Lo que tuvo, sin embargo, muy claro el marxismo-leninismo a partir de Stalin es que eso era indiferente. Fascismo era la palabra mordaza que permitía manipular el lenguaje y silenciar, denigrar y condenar a la muerte civil y quizá a la muerte física a aquellos que no estuvieran dispuestos a rendirse al estalinismo. Fascista, por supuesto, era Mussolini, que lo era. Fascista, por supuesto, era Hitler, que no era exactamente fascista, pero que tenía muchos puntos de paralelo con el fascismo italiano. Lo podían ser otros movimientos que sí se consideraban herederos de Mussolini. Pero fascistas eran también los socialdemócratas alemanes que no estaban dispuestos a rendirse a las órdenes de Stalin. Y de manera claramente miope, pero innegablemente manipuladora, la llegada al poder en 1933 de Hitler vino facilitada por el hecho de que los socialdemócratas alemanes se convirtieron en socialfascistas por obra y gracia de los agentes de Stalin. Las palabras
Mordaza, y vamos a ver alguna más en el futuro, funcionaron. Y funcionaron además de tal manera que hoy en día fascista es cualquiera que se oponga a supuestos, presupuestos o compuestos de la izquierda. Y en ese sentido fascista puede ser Margaret Thatcher, George Bush, Ronald Reagan o, en fin, si ustedes se ponen, hasta el Papa Juan Pablo II. En última instancia, cualquiera que no encaje en esa visión. Y sigue siendo una palabra que asusta mucho, por ejemplo, en mi país. Cualquier persona liberal o conservadora al que tachen de fascista, es posible que al menos por unos minutos consigan imponerle un silencio verdaderamente amargo y sepulcral. El marxismo-leninismo no solamente inventó esas palabras mordaza, no solamente constituyó la idea de agitación y propaganda, es decir, manipular el lenguaje para engañar, sino que además supo crear organizaciones de manipulación masiva. Por ejemplo, la creación de organizaciones pantalla. Esas organizaciones que en su momento siempre firmaban manifiestos de intelectuales y artistas en favor del gobierno de Stalin, supuestamente democrático y liberal, y crean que no exagero cuando utilizo los términos, estoy diciendo la definición que algunos de los que viajaban a la Unión Soviética daban después del gobierno de Stalin, organizaciones pantalla que decidían quién era intelectual y quién era simplemente reaccionario, organizaciones pantalla que decidían cuál era la ortodoxia artística, de manera que determinados autores estaban condenados, como podía suceder con escultores o pintores, y, por supuesto, organizaciones pantalla que siguen actuando a día de hoy. Espero que nadie se ofenda, pero cuando yo veo a ciertas personas firmar un manifiesto, y me da lo mismo que sea Michael Moore que Rigoberta Menchú, me echo a temblar, porque no es nada más que la vieja organización marxista, leninista, stalinista de manipulación de la verdad a través de manifiestos intelectuales o de creaciones de organizaciones pantalla. Por cierto, algunos de los personajes que protagonizaron esa manipulación de la verdad seguramente no son tan conocidos como Goebbels, el ministro de propaganda del Tercer Reich, pero en buena medida fueron mucho más eficaces. Casi todo el mundo conoce al doctor Joseph Goebbels, lo asocia con la manipulación y la propaganda sucia, y casi nadie conoce a Willy Münzberger. Bueno, Willy era también alemán, era comunista, trabajó para Lenin, trabajó para Stalin, y créanme ustedes que Goebbels a lo más que llegó fue alumno aventajado del buen Willy, al que, por cierto, casi nadie llegó a conocer y supo crear las categorías de la manipulación del lenguaje con fines políticos. En segundo lugar, y siguiendo la estela de lo que es ese marxismo-leninismo, y dentro de esa manipulación del lenguaje está lo que algunos han decidido denominar neosocialismo, socialismo del siglo XXI o bien populismo. Es decir, distintos regímenes de orientación izquierdista surgidos en Hispanoamérica después del Foro de Sao Paulo, donde de alguna manera se pretende mantener un lenguaje de izquierdas, aunque en la práctica tengo que decir que algunos de ellos están en términos estrictos, no pretendo utilizar una palabra mordaza, no pretendo denigrarlos, describo, algunos de ellos están mucho más cerca del fascismo de Mussolini que del marxismo-leninismo. Por ejemplo, el régimen chavista de Venezuela. En 1991 cayó la Unión Soviética. No fue el final del uso del lenguaje manipulado con finalidades políticas, no fue el final de las dictaduras de izquierdas, fue simplemente la mutación. Y tengo que decir que en el caso de esos regímenes a los que se unió la vieja dictadura castrista en Cuba, pero que incluía a una dictadura no tan vieja de corte sandinista en Nicaragua, y por supuesto los regímenes de Bolivia, de Ecuador. En estos casos, verdaderamente el elemento orwelliano es casi radiográfico. Permítanme señalar tres pilares en los que se han apoyado estos populismos, socialismos del siglo XXI, o como ustedes los quieran denominar, que recuerdan tremendamente a los 4 ministerios que componían el gobierno
de esa Inglaterra socialista del futuro descrita en 1984. El primero de esos pilares ha sido la insistencia por parte de todos estos gobiernos en que la guerra es la paz. Y curiosamente, a pesar de que todos ellos han insistido, el caso de Cuba es añejo, pero habría que añadir la Venezuela de Chávez, habría que añadir la Nicaragua de Daniel Ortega, habría que añadir la Bolivia de Evo Morales o el Ecuador de Correa, en que todos son grandes defensores de la paz. Lo cierto es que en términos generales son regímenes que solo se mantienen sobre la base de un ejército politizado y del ejercicio de la violencia. Efectivamente, la guerra es la paz. Y en ese sentido no hay que engañarse para ver lo que mantiene en pie todavía a las dictaduras de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua. Un ejército que no es el ejército nacional, sino un ejército que fundamentalmente es la columna vertebral del régimen y la garantía de que cualquier intento de disidencia será reprimido con sangre, como hemos tenido ocasión de ver en los últimos meses en la cercana Nicaragua. Castigar, por el contrario, a aquellos que han sometido a naciones a la violencia, como es el caso de los narcoterroristas de las FARC en Colombia, mostrarse contrario a la capitulación frente a esa guerrilla es considerado un ataque a la paz. La guerra es la paz. Es Orwell. Es el gobierno de varias de las naciones de Hispanoamérica. En segundo lugar, y dentro de la manipulación del lenguaje con fines políticos realizada por esas dictaduras populistas, socialistas del siglo XXI, o como ustedes quieran llamarlas, la miseria es la justicia de los pobres. A finales de los años 80 tuve ocasión de publicar algunos artículos sobre la base de los datos que se podían publicar ya en la Unión Soviética, aprovechando la apertura, la glasnost, que vino de la perestroika de Gorbachov. Por primera vez en la historia de la Unión Soviética, desde 1917, los datos no se manipulaban, se falseaban o se magnificaban. Por primera vez la prensa empezó a hablar de lo que sucedía en los hospitales psiquiátricos, de lo que pasaba en los hospitales, de lo que acontecía en las residencias de ancianos y de cómo no funcionaba el sistema social soviético. Y las cifras eran verdaderamente escalofriantes, en algunos casos dignas de naciones del tercer mundo. La supuesta legitimación de la dictadura soviética, la supuesta justificación de los millones muertos en los campos de concentración del Gulag se venía abajo porque el país no funcionaba. Ni siquiera en la Unión Soviética el denominado socialismo real funcionaba. Es más, se insistía en la justicia de los pobres cuando en realidad eso solo era miseria. Y por supuesto, un caso mucho peor y que además ha pervivido a la caída del muro de Berlín es el de Cuba, y es algo que se sigue multiplicando en estos regímenes. En términos generales, lo que se presenta como la justicia de los pobres no es nada más que la miseria de las poblaciones que surge de estos mismos sistemas. Y, por favor, no nos engañemos. La culpa de la miseria en Hispanoamérica no la tiene el sistema capitalista, aunque solo sea porque en Hispanoamérica rara vez ha habido libre mercado, rara vez ha habido libre competencia, rara vez ha habido independencia judicial y rara vez los beneficios no han seguido el sistema colonial. Es decir, los beneficios económicos derivan no de la libre competencia y del libre mercado, sino de la cercanía del poder. Algo que, por cierto, Daniel Ortega en su segundo mandato ha comprendido como pocos. En ese sentido, y de nuevo la idea es bastante clara, el segundo pilar de la manipulación del lenguaje, en los populismos, en el socialismo del siglo XXI, es que la justicia de los pobres, lamentablemente, lo que oculta es la miseria de los pobres y de los que no lo eran antes de la revolución. El tercer pilar es que las tinieblas son la luz. Y de nuevo, aquí nos encontraríamos ante un proceso orwelliano. Posiblemente no es tan extraño que en esos populismos efectivamente las tinieblas se presenten como luz.
A fin de cuentas, Hispanoamérica ha padecido durante décadas el martilleo de consignas como la opción preferencial por los pobres. Y hay que reconocer que para cualquiera que haya leído a los teóricos de la teología de la liberación, esto no puede ser sorprendente. Quien leyera en los años 80 el libro de un franciscano brasileño llamado Frei Beto y titulado Fidel y la Revolución, encontraría no un análisis de la dictadura castrista a la luz de la Biblia, encontraría más bien cómo manipular los evangelios, especialmente para justificar la peor dictadura que había sufrido hasta la época Hispanoamérica. Quien leyera a los hermanos Boff, no solo Leonardo, que últimamente anda hablando de la diosa madre tierra y de Gaia y de cosas parecidas, sino también a Clovis, por ejemplo, su manual Cómo hacer teología de la liberación, recordará que efectivamente dice que el texto que se utiliza para hacer teología de la liberación es la Biblia, pero aplicándole la metodología marxista. Yo tengo serias dudas de que Leonardo Boff haya leído en toda su vida a Marx. Les soy absolutamente sincero. Creo que su marxismo es una especie de marxismo-leninismo de tercera categoría, más cercano a lo que haya podido ir a los castristas cubanos o a los sandinistas nicaragüenses. Pero en cualquier caso, sus pretensiones eran que la teología se hacía sobre la base de la Biblia más los instrumentos de análisis del marxismo. Y posiblemente en ningún país ha funcionado más esa manifestación de las tinieblas como la luz que en Nicaragua, quizá porque Nicaragua durante más de 40 años ha sido el tubo de ensayo de la teología de la liberación. Hay cosas en Nicaragua que realmente exigirían el talento literario de Miguel Ángel Asturias o de Gabriel García Márquez como para poder creer que no son falsas, y la verdad es que son verdaderas. Que el personaje más importante de la clase política nicaragüense sea una mujer como Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega, que aparte de ferviente católica es bruja, entiendan esto no en un sentido peyorativo que no me permitiría nunca al hablar de una mujer, sino porque pertenece a la junta directiva de una organización internacional de brujas, lo que explica, por ejemplo, los brazaletes que suele llevar, que sea una persona que al mismo tiempo que se dedica a lanzar hechizos públicos o maleficios públicos sobre los enemigos de su marido, afirme que la Virgen ilumina a Daniel Ortega, que haya conseguido algo tan extraordinario como que el gran opositor de la dictadura sandinista en los 70, el cardenal Obando, acabara siendo un pilar de la dictadura sandinista, que haya logrado que efectivamente el lema que define a la dictadura sandinista sea «Viva Nicaragua cristiana y socialista», que nos diga que en realidad lo que vive Nicaragua es la revolución del amor y que se haya preocupado de que veamos al dictador Ortega yendo a misa todos los domingos. Si eso no es una presentación de las tinieblas como luz, sinceramente yo tengo serios problemas para saber qué ejemplo podría ser mejor. En ese sentido, los populismos, las dictaduras del siglo XXI, el socialismo del siglo XXI ha conseguido manipular el lenguaje de una manera que resulta absolutamente aterradora. La guerra es la paz, la miseria es la justicia, las tinieblas son la luz e incluso la luz espiritual. El tercer ejemplo de manipulación del lenguaje, en el que me voy a detener, pero tengo que reconocer que me voy a detener de manera breve, porque me temo a mí mismo, es el de la manipulación del lenguaje llevado a cabo por los nacionalismos. El general de Gaulle, nada sospechoso de odiar a su patria, más bien héroe nacional francés, decía que hay una diferencia esencial entre un nacionalista y un patriota. El patriota ama a su patria por encima de las demás. El nacionalista odia a todas las patrias que no son la suya. Creo que es una de las definiciones más exactas que diferencian a un patriota de un nacionalista. Y cuando uno recuerda que Jefferson dijo que el mejor patriota siempre era el disidente, realmente uno acota, a mi juicio de manera correcta, lo que esto significa. El nacionalismo, de manera general, ha articulado discursos de manipulación del lenguaje sobre dos ejes: el victimismo y la superioridad
nacional supuesta. Y en ese sentido, el lenguaje nacionalista siempre hace referencia a agravios, a veces reales, la mayor parte de las veces exagerados e incluso supuestos, y, por supuesto, a la idea de la propia superioridad frente a aquellos que nos han agraviado. Hitler podía apelar al Tratado de Versalles para decir no solamente que eran agravios injustos, y parte de razón tenía, sino además señalar que eran más injustos por el hecho de que los alemanes eran muy superiores a sus enemigos franceses, no hablemos ya de los enemigos del este de Europa, y por lo tanto eso tenía que llevar a un revanchismo. Pero eso ha sucedido no solamente con grandes naciones históricamente como Alemania, sino con pequeñas naciones artificiales. Es un gran problema europeo en estos momentos. Tenemos una Croacia artificial que jamás existió, simplemente porque Alemania desde hace décadas decidió que una Yugoslavia descuartizada era interesante. Y por supuesto la Casa Blanca con Clinton e incluso la Santa Sede consideraron que efectivamente era una buena idea descuartizar Yugoslavia y separar a los croatas de los serbios. Tenemos una Ucrania como nación absolutamente artificial, contando una historia totalmente falsa sobre Rusia, que por cierto muchos compran y difunden, simplemente porque había que descuartizar a Rusia. Algunos se preguntan por qué Putin es tan popular. Permítanme hacer un pequeño paréntesis. Entre otras razones, porque Rusia perdió el 27% de su territorio después de la caída de la Unión Soviética. Pregúntense cómo se sentirían ustedes si Guatemala perdiera el 27% de su territorio en favor de alguna de las naciones limítrofes o se creara alguna nación independiente en Guatemala, por ejemplo, de indígenas, que a fin de cuentas no han terminado muchas veces de encajar en el conjunto nacional. Y no les quiero hablar del caso catalán o vasco porque puedo ponerme a llorar en estos momentos. En el caso de Cataluña, hace apenas unos días en España se celebraba un congreso de historia catalana pagado con el dinero de los contribuyentes, donde los asistentes han podido saber que el Quijote se escribió en catalán, porque Cervantes era catalán, que Leonardo da Vinci nació en Cataluña y pintó la Gioconda en Cataluña, que Erasmo de Rotterdam en realidad nunca fue de Rotterdam ni holandés, porque era catalán, y que incluso Santa Teresa de Jesús, nacida en Ávila y castellana hasta las trancas, también era catalana. Como ustedes comprenderán, a partir de aquí uno puede reivindicar lo que quiera, manipular el lenguaje y exigir cualquier cosa. Ese nacionalismo y esa manipulación del lenguaje con finalidades políticas es el responsable directo de 2 guerras mundiales. Algo que sería prudente recordar, aparte de otros males sin cuento. Y a fin de cuentas no debería sorprendernos porque a inicios de los años 30 un cabo austriaco condecorado 2 veces durante la Primera Guerra Mundial, que se llamaba Adolf Hitler, utilizó un lema electoral que era «Votad sentimiento». Lo que el cabo austriaco no se podía imaginar es que unas décadas después ese votad sentimiento sería repetido como lema electoral por Carod Rovira, dirigente máximo de la Esquerra Republicana de Cataluña. Finalmente, la manipulación del lenguaje da para mucho y, como Orwell señalaba, si efectivamente conseguimos tocar los sentimientos, no cabe la menor duda de que todo va a funcionar bien. El cuarto sector político en el que me quiero detener, relacionado con esa manipulación del lenguaje por razones políticas, es la ideología de género. La ideología de género ha conseguido, de una manera que desde luego muestra hasta qué punto es fácil manipular a las poblaciones, ha conseguido unir a la izquierda y a la derecha. Inicialmente surgió dentro de la izquierda, y surgió dentro de la izquierda buscando algún proletariado que sustituyera un proletariado que ya no existía en Europa Occidental. Y, por supuesto, ese proletariado podían ser las mujeres, podían ser los homosexuales y en los últimos tiempos, además, son los inmigrantes africanos.
Pero la ideología de género, sobre todo como consecuencia del impulso de otros movimientos políticos, ha terminado convirtiéndose en algo que va mucho más allá de la izquierda y que desde luego es asumido también por la derecha. Tengo que decir, y no desearía ser ni mucho menos ofensivo con esto, que la ideología de género me parece de una debilidad en términos intelectuales que prácticamente raya con la estupidez. Por supuesto, la ideología de género utiliza palabras mordaza. No se le ocurra a nadie cuestionar determinadas tesis de la ideología de género porque será un machista, un homófobo o un heteropatriarcal, sea eso lo que sea, y evidentemente estas palabras tienen un efecto paralizador, al menos en los medios de comunicación occidentales, no inferiores a ser calificado como reaccionario o fascista. Es más, entre que te llamen fascista o que te llamen machista, entre que te llamen reaccionario o te llamen homófobo, uno casi suplica que le llamen reaccionario. Y eso es otra muestra de la manipulación del lenguaje. Esa manipulación del lenguaje, además, tiene una serie de aspectos que son curiosos. No solamente estamos hablando de esas palabras que de alguna manera sirven como mordaza, como han servido a lo largo de la historia, sino de razonamientos que desafían al sentido común y que muestran hasta qué punto es fácil manipular el lenguaje para llegar a objetivos políticos. Por ejemplo, permítanme ponerles algún ejemplo y crean que no estoy bromeando ni pretendo ser sarcástico. Si cualquiera de sus amistades, de sus parientes o de sus hijos les dijera que desea cortarse una mano o cortarse un pie, inmediatamente lo llevarían a un especialista porque es un síndrome, es un trastorno de carácter psicológico el querer mutilarse y, por supuesto, a esa persona se le pondría en tratamiento. Si por el contrario les comunica que lo que quiere es cortarse los testículos y el pene, posiblemente lo van a felicitar ustedes. Ha descubierto que en realidad en su cuerpo de hombre anida una mujer. Si en algún momento su hija llegara a casa y le dijera: papá, me miro en el espejo y me veo como un hipopótamo, y ustedes le dijeran: hija, apenas pesas 40 kilos, papá, no voy a comer más, me miro en el espejo y me veo como un hipopótamo, ustedes llevarían a su hija a un especialista porque la anorexia es una grave enfermedad. Pero es posible que si su hija llega y les dice: papá, ya no soy Carmela, soy Carmelo, la feliciten porque ha descubierto lo que hay en su ser, aunque obviamente su ADN sigue gritando a voces que por mucho que la mutilen y mucho que la hormonen, sigue teniendo el mismo sexo con el que nació. Y por supuesto, y esto es bastante claro, esto no lleva solamente a situaciones que a uno le dejan absolutamente pasmado, sino argumentos que confieso que a mí me producen un profundo estupor. Por ejemplo, si se quieren, ¿por qué no van a casarse? A algunas personas les parece que esto es un argumento válido. Parece ser que durante milenios el género humano en distintas culturas nunca lo pensó. Más bien pensó lo contrario. El simple hecho de casarse no es en absoluto un motivo para tolerar ciertas formas de matrimonio. No toleramos el matrimonio entre hermanos, aunque es posible que un hermano y una hermana se quieran tanto como para mantener relaciones sexuales y querer vivir juntos. Se dan muchos casos e incluso hay obras literarias meritorias desarrollando ese tema. Por supuesto, no consideramos que puedan casarse un padre y una hija o una madre y un hijo. Eso para las tragedias griegas está bien. Pero evidentemente consideramos que no es suficiente como para dinamitar la institución del matrimonio y, sin embargo, hemos aceptado que eso es lógico. Por supuesto, en el punto al que hemos llegado en Europa, y se lo puedo anunciar, ya en los últimos meses se nos está anunciando que no solamente el matrimonio entre dos personas del mismo sexo es deseable, en los países en los que se ha legalizado, sino que además el sexo con niños es totalmente tolerable, incluso deseable. Y el argumento es muy claro. ¿Quién va a adiestrar mejor sexualmente a un niño que un adulto? Y la pregunta es, ¿por qué tiene que adiestrar sexualmente a un niño ningún adulto? Aunque fuera la tesis que sostenía Michel de Foucault
y que, por supuesto, además lo hacía sin ningún problema en programas de radio y televisión. Y las plataformas partidarias de las relaciones sexuales con niños, porque se supone que si un niño de 6 años puede decidir cambiar de sexo, ¿por qué no podría tener relaciones sexuales con un adulto?, forman parte de esa ideología de género. Ideología de género, por cierto, liberticida como todas las ideologías que en un momento determinado manipulan el lenguaje. Ninguna ideología que manipula el lenguaje sistemáticamente cree en sus posiciones y mucho menos en que van a ser aceptadas masiva y responsablemente por la sociedad, aunque tenga un aparato colosal de propaganda. Es verdad que mucha gente se dejó manipular en la Rusia soviética, pero hubo que mantener un gulag donde se explotaba como esclavos a millones de personas y donde se fusiló a millones de personas, porque si no, eso no se podía mantener. Es verdad que mucha gente fue entusiasta del nacionalismo de Hitler, pero lo primero que hicieron fue crear una red de campos de concentración como la red de campos de concentración soviética, porque es que hay gente que sigue teniendo la pésima manía de pensar por su cuenta. Es cierto que el aparato de propaganda que puede haber en Nicaragua, en Cuba, en otras dictaduras populistas, es poderoso, procura expulsar cualquier voz disidente. Pero desde luego las cárceles castristas no se van a abrir por mucho que controlen la información. Saben que hay gente que seguirá pensando. Y en el caso de la ideología de género, después del avance de ciertas novedades legales sin paralelo en la historia de la humanidad, está, por supuesto, el castigo de los disidentes, las denominadas leyes antidiscriminación por razón de género. Si las leyes antidiscriminación por razón de género fueran leyes antidiscriminación por razón de género, quien ahora se dirige a ustedes sería el primero en apoyarlas. Si efectivamente esas leyes castigaran el hecho de que se pudiera discriminar a una persona por su sexo, por su inclinación sexual, por su vida privada, estaría totalmente a favor de esas leyes. El problema es que las leyes de antidiscriminación por razón de género son leyes de inquisición y de castigo frente a aquellos que no se arrodillan ante la ideología de género. En el caso de España, para que vean que no tengo especial interés en cargar contra otras naciones europeas, estas leyes, que rigen en 11 de las 17 comunidades autónomas españolas, en un primer momento castigan a aquellos profesores que no difundan la ideología de género con el hecho de la suspensión laboral. A continuación, los castigan con el hecho de expulsarlos de su puesto de trabajo. Si siguen, por lo visto, en esta línea, por cierto, ya hay directores y profesores de colegios en España que han perdido su puesto porque decidieron que no tenían ninguna obligación moral de adoctrinar en la ideología de género a los alumnos. Si persisten en esto, pueden acabar hasta 2 años en prisión. La policía del pensamiento, de la que hablaba Orwell, desgraciadamente no es algo falso. Y la manipulación del lenguaje para acabar imponiendo ideologías liberticidas es una realidad. Y, por cierto, tengo que ir todavía más lejos. Ha llegado hasta tal punto que para un sector de la sociedad el hecho de suscribir o no la ideología de género es equivalente a respetar o no los derechos humanos. Y esto ha sido también captado por algunos de los populismos hispanoamericanos que en la reforma de la Constitución cubana, donde no se habla de suprimir la pena de muerte, ni de acabar con la censura de prensa, ni de permitir la libre expresión, ni de que haya elecciones libres, ni cosa parecida a ninguna libertad ni ningún derecho humano, una de las reformas va a ser que el matrimonio dejará de ser entre un hombre y una mujer para ser entre cualquiera 2 personas. Los castristas pueden ser criminales, pero nunca han sido estúpidos. Y saben que en esa triste Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas ahora mismo es mucho más importante la adopción, por ejemplo, de niños por parejas homosexuales que el hecho de que los disidentes se sigan pudriendo de manera miserable y criminal en las mazmorras del régimen cubano. ¿Qué tenemos que hacer frente a esto? Y, por cierto, les adelanto que voy concluyendo. Pues, en primer lugar,
ser conscientes del problema frente al que nos encontramos. Por cierto, problema, tengo que decirles, agudizado por el uso de las redes sociales. Yo soy un entusiasta de las redes sociales. Si no hubiera redes sociales, no habría 600.000 personas al día más o menos que escuchan mi programa de radio. Pero las redes sociales se han convertido también en campos de linchamiento de los disidentes. Cualquiera que en un momento determinado entra en Twitter, por ejemplo, ve cómo hay políticos a los que se lincha de la manera más miserable y periodistas a los que se lincha de la manera más miserable y escritores a los que se lincha de la manera más miserable. Y se hace manipulando el lenguaje con finalidades políticas. Frente a esto, hay que adoptar una conducta que desde mi punto de vista es clara. En primer lugar, tenemos que pensar. Esto parece una obviedad, pero crean ustedes que no es algo tan claro en una sociedad donde la manipulación del lenguaje es cada vez más extensa. Y realmente lo único que al final separa al ser humano de otros habitantes de este planeta azul es el hecho de que al parecer es racional. Si renunciamos a la razón, si renunciamos a pensar, si renunciamos a analizar con nuestros criterios aquello que nos ofrecen a través de la propaganda no siempre clara de medios, de partidos, de diversiones, del arte, estamos perdidos frente a la manipulación del lenguaje. Hay un pasaje que algunos consideran, un pasaje del Evangelio que algunos consideran especialmente bucólico, en el cual Jesús hace una referencia a mirad a las aves del cielo y a los lirios del campo. Y esto suena muy pastoril, ¿no? Uno se tumba, ve las aves del cielo, los lirios del campo. Esa es una interpretación seguramente agradable en ciertos medios religiosos, pero no tiene nada que ver con el significado original del texto. Jesús está apelando a la gente a que se detenga, observe lo que le rodea y saque consecuencias. En un mundo en el que somos empujados 24 horas al día, 7 días a la semana, para no pensar en absoluto como nosotros deberíamos pensar, para tragarnos de manera acrítica cualquier consigna, para asimilar como propio un lenguaje que está manipulado con pretensiones de dominio político, es un buen consejo el de pararse y pararse con la suficiente calma y serenidad como si nos pusiéramos a ver los lirios del campo y las aves del cielo. Porque si efectivamente la prisa es algo que marca nuestra vida y si acabamos tragando todo aquello que nos ofrecen, manipulado lingüísticamente, estamos destinados a ser esclavos. En segundo lugar, y junto con lo que algunos llaman la perniciosa costumbre de pensar, deberíamos al mismo tiempo también ser capaces de examinar todo y poder discriminar y filtrar lo que verdaderamente es bueno de lo que no lo es. Sé que esto exige un cierto esfuerzo intelectual y sé que hay gente que se siente muy mal si tiene que realizar un esfuerzo intelectual, pero verdaderamente no tenemos otro camino si queremos conservar la libertad. Y en tercer lugar, y esto me parece muy importante, tenemos que examinar lo que es verdadero y lo que es falso y observar los efectos que eso tiene sobre la libertad. Una de las citas más repetidas, seguramente más hermosas del Evangelio de Juan, es aquella en que Jesús dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y es cierto, es imposible ser libres cuando en lugar de asumir la verdad nos dejamos manipular por el lenguaje, absorbemos la propaganda totalitaria y aceptamos que se nos imponga una agenda liberticida. Necesariamente tenemos que pensar, examinar y finalmente observar los efectos de cualquier acción social, política y económica sobre la libertad. Para algunos de nosotros la libertad es extraordinariamente importante.
No puede ser suprimida supuestamente para implantar la justicia, porque no hay justicia sin libertad. No puede ser suprimida para llevarnos al paraíso, porque solamente las hormigas se pueden sentir felices en un paraíso donde no hay libertad. No puede ser aniquilada para hacernos prósperos, porque ¿cómo se puede ser próspero cuando no tenemos algo tan preciado como la libertad? Por la libertad merece la pena luchar, combatir, incluso como en mi caso, exiliarse, porque efectivamente sin la libertad no nos diferenciamos del último de los insectos que puebla este planeta. Y eso significa que tenemos que asumir el compromiso de pensar, de buscar la verdad y de asumir esa verdad para ser libres, nosotros y nuestros hijos. Muchas gracias.